Soy Caro Alonso, me estaba yendo a vivir a España y la pandemia me detuvo, no me pude ir y fue lo mejor que me pasó en la vida. Muchas veces lo que sucede conviene y me permitió reencontrarme con una reinvención de mí misma, de mi propia marca y encontrar algo muy abundante. Somos todos emprendedores los que estamos en este encuentro, seguramente muchos de ustedes tienen su proyecto, su emprendimiento, su desafío, y muchas veces vieron que renegamos de las circunstancias, de lo que nos pasa, y en realidad creo que lo que resiste persiste, decimos los que meditamos y hacemos el arte de vivir, decimos que lo que resiste persiste, y cuanto más nos enojamos con lo que nos está pasando, más nos sucede. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve en esta pandemia fue en aceptar que lo que sucede conviene y que lo que viene siempre es lo mejor y lo que tendría que haber venido. Confiar en el infinito del universo. Estamos en una universidad católica. Yo recuerdo mucho de tiempos de reflexión en la iglesia de la facultad, y creo que a muchos lo llaman Dios, otros lo llaman Buda, otros lo llaman divinidad, otros lo llaman universo, pero hay que entregarse y confiar que los procesos son y suceden por algo, ¿no? En medio de esta situación, ay, no sé por qué no lo puedo, ahí está, eh, armé esta masterclass. Yo le puse masterclass porque me gustaba cómo quedaba, medio que me debatieron un poco y me dijeron, pero masterclass porque tendrías que ser máster. Bueno, el máster que tengo en recursos humanos no tiene nada que ver, pero bueno, en fin. Armé esta masterclass, a mí me gustaba cómo quedaba, el hashtag masterclass, la revolución de la comunicación. Y ahora vamos a entender un poco por qué. Lo más importante siempre es la bajada, chicos, no se queden con los titulares, y es un puente entre el pasado y el futuro de la comunicación. ¿Y esto por qué? Porque la historia nos define a todos. A todos nos define nuestra familia, nuestro árbol genealógico, la historia del abuelo, la historia de aquel miembro de la familia que tenía alguna característica que nosotros heredamos. Entonces la historia forma parte de la construcción de cada ser, de cada circunstancia y de cada proceso. Entonces, en este puente entre el pasado y el futuro está esta revolución. Tomé como punto de partida la palabra revolución. Bueno, esto lo voy a sacar porque es un poco el temario que no tiene sentido. Y cuando nosotros pensamos en revolución, pensamos en rebelión, ¿no? Si yo les digo la palabra revolución, todos se imaginan la rebelión. Por eso en la foto que tiene la presentación, la gráfica de esta charla, yo tengo un pañuelo en la mano, un collar de perlas, bueno, tengo un montón de elementos que están compuestos y que se los voy a ir describiendo a lo largo de esta charla. Tengo que ir rápido porque esta charla la di y duraba como mucho más, así que voy a tratar de ir como más veloz por el tema del tiempo y eso. Sin embargo, la revolución es una palabra que viene del latín, como todas nuestras hermosas palabras, está compuesta por un prefijo re, que significa volver al pasado, volutio, que significa dar vuelta una cosa, y el prefijo sion, que significa acción. Esto, para traducirlo de alguna manera, significa ir al pasado, dar vuelta a la cosa y llevarla hacia el futuro, ¿no? En la moda, si hay mujeres en el grupo o si hay gente que escuchó a su abuela, en la moda pasa esto que, viste que dicen, este pantalón lo usé en los 60, yo iba a la universidad y me ponía el Oxford, toda la moda vuelve, dicen las madres, ¿vieron? Bueno, esto tiene que ver con esta palabra revolución. Mi planteo a través de esta charla, que no es una charla purista de comunicación, pero tiene mucho de algunos pensadores que para mí son los que elegí para esta charla. No se va a respetar una cronología porque sería larguísima, pero yo elegí frases, palabras y discursos de algunos pensadores de la comunicación que me permiten entender que la comunicación es una revolución, que viene de una historia, que tiene un pasado, que se reinventa, se modifica y se potencia hacia el futuro en nuevas formas y plataformas, ¿sí? Bueno, acá me adelanto un poco, vamos a pasar acá. Ahí está. Bueno, arrancamos con el primer titular de esta charla, que es comunicar. La charla está organizada en 3 puntos: comunicar, vender y conectar. La comunicación es
un acto por lo cual los seres humanos intentamos relacionarnos con los otros, con nosotros mismos y con nuestros antepasados. Se dice que los primeros sesgos de comunicación están en las pinturas rupestres, ¿no? En esos techos que pintaban los pueblos antepasados y dejaban allí toda la historia señalada. Pero no escribían palabras, códigos, signos, no. Ellos dibujaban situaciones. Y en esas situaciones ellos comunicaban diferentes cosas. Por ejemplo, en las minas de uranio, que eran muy común encontrar en la Tierra minas de uranio, las primeras civilizaciones dibujaban espíritus malignos, dibujaban, no sé, representaban, por ejemplo, el acto de dar a luz, ¿no? Lo dibujaban el acto de las estaciones del año, las dibujaban, y todo esto lo dibujaban en las cuevas. Yo siempre me pregunto y digo, ¿por qué habrá sido en las cuevas? Habrá sido porque allí se reunían a debatir todas estas cuestiones, a conversar, y mientras conversaban iban escribiendo, o es porque en realidad querían proteger y conservar esa información, ¿no? Ahora bien, tanto la comunicación de esa época como la comunicación de hoy tiene algo en común, ¿no? Que es el trascender, el dar identidad a una comunidad y el dejar plasmadas situaciones que representaban quiebres en las civilizaciones. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo acá, que es el toro de Osborne, le llaman, eh, dicen algunos investigadores de la época esta paleolítica, que significaba, que representaba la llegada de los españoles, ¿no? De la colonización. Y que ellos dibujaban a ese toro porque era esa la sensación que ellos tenían, porque avasallaba. Pero la realidad es que nunca vamos a saber si ese animal realmente existía o no, si representaba eso o no. Pero hay personas que investigan y que todo el tiempo están tratando de encontrar la descripción de aquellos mensajes paleolíticos, pero lo cierto es que no lo vamos a saber nunca. Y eso lo vamos a ir descubriendo el porqué en esta charla. Es un arte, ¿no? Si hay alguien que le guste el arte en la charla, el arte siempre está vinculado con la forma de comunicar, porque comunicar es un arte. Comunicar es el arte de expresar, ¿no? De transmitir. Y estas civilizaciones, así, de esta manera, dejaban su huella. De esta manera, y también en las voces de los chamanes, ¿no? Los chamanes que hablaban con el universo, que entendían un poco lo que pasaba en los astros y que entendían lo que podía pasar, los peligros, ¿no? Era bien apasionante. A los que les guste la comunicación les recomiendo estudiar sobre esto porque realmente es súper apasionante. Elegí esta segunda imagen de las manos porque tiene tanta significación el hecho de las manos plasmadas en la tinta, en la cueva, que de decir acá estamos nosotros, ¿no? Estos somos, estos fuimos, y estos somos, esta fue la primera civilización paleolítica, ¿no? Vamos a una definición más contemporánea de la comunicación, que es un acto propio de su actividad psíquica. O sea, la comunicación es una actividad psíquica que deriva del lenguaje y del pensamiento, así como también del desarrollo y manejo de las capacidades psicosociales en relación con el otro. O sea que nosotros nos comunicamos, construimos el mensaje en nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestro lenguaje, para relacionarnos con los demás, porque tiene un fin social, ¿no? En el paleolítico era proteger, perdurar, transmitir, y hoy cada uno irá descubriendo a medida que vaya pasando esta charla cuál es el propósito de la transmisión del mensaje. Nos permite hablar con nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y al medio, al contexto en el cual estamos insertos, ¿sí? Es muy importante pensar que los mensajes son los que permiten al ser humano influir y ser influido por su comunidad, ¿no? Esta es la esencia de la comunicación. Y como todo en la vida tiene una parte científica y la comunicación es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene sus hipótesis, sus principios, sus orígenes, sus eternas pruebas y errores, porque hay un montón de pensadores que llegaron a hablar sobre el proceso de comunicación desde Aristóteles en adelante,
Dicen que el primero que habló del proceso de la comunicación fue Aristóteles, después fue Marshall McLuhan, en realidad el que, con el concepto de aldea global, quien impuso el proceso de comunicación, pero nosotros no nos vamos a meter en los pensadores y en las teorías, simplemente les voy a contar que yo tomé algunas cosas que me parecen importantes en función de la comunicación actual, ¿no? Entender, básicamente. Este proceso tuvo muchas pruebas y errores, tiene muchas partes, y las vamos a ir conociendo. Este proceso emisor, mensaje, receptor, canal, contexto, ruido y demás, es un concepto básico de comunicación. Es el concepto que planteó McLuhan en su momento, que planteó Aristóteles, y que él en su momento dijo que para él el personaje o la persona más importante dentro de esta cadena era el emisor. Ahora vamos a charlar un poco sobre esto y vamos a ver qué pienso yo, ¿no? No es que le pelee a Aristóteles, pero tengo ahí como algunos cambios en esto. Nosotros construimos un mensaje que lo construye un emisor en su inconsciencia, en su psiquis, lo transmite a través de un canal, ¿sí? Y en esto de los canales para mí es súper importante transitar este camino y este recorrido, porque muchos clientes me preguntaban siempre, ¿qué canal uso para comunicar, ¿no? Sobre todo en este tiempo de crisis, de pandemia, ¿cuál es el mejor canal? Bueno, redes sociales, televisión y demás. La gente como que estaba muy preocupada siempre por el canal. Para mí el canal es una elección muy personal, ¿no? Porque si hablamos de canales, el canal más importante del mundo de la comunicación es la voz, ¿no? Esto que transmitimos de generación en generación, el boca en boca, ¿no? Ese concepto de boca en boca lo escuchamos mucho. No, bueno, pero yo no invierto en publicidad porque yo creo en el boca en boca, dicen por ahí. Bueno, el boca en boca es justamente eso, un canal más de comunicación. Yo, en lo personal, Caro Alonso, amo todos los canales de comunicación, creo que todos tienen su magia. Sí es cierto que los más evolucionados tienen la fuerza y la moda de la juventud, de la tendencia de la moda, y los viejitos por ahí, viste, quedaron relegados en algunas cuestiones, pero bien utilizados los viejos canales, bien invertida la selección del canal, la construcción del mensaje y el estudio del receptor, esos canales antiguos también son muy válidos y muy exitosos. Entonces, si vos ahora cuando estás escuchándome, estás pensando en tu negocio, no es que yo quiera desterrar las nuevas tecnologías o que quiera renegar de ellas como mi abuela que dice, yo no entiendo nada de redes sociales. No, yo lo que quiero decir es que para cada roto hay un descosido, ¿no? Esto es una cosa bien histórica, este concepto de que para todo hay un canal correcto y nada mejor que probar como si fuese una receta de cocina entre los canales de comunicación y entre las técnicas de comunicación para poder dar a luz nuestro emprendimiento de mejor manera. Dicho esto, vamos a hablar de una persona que a mí me gusta mucho y es Saussure, que es el padre de la lengua. Algunos que hayan estudiado en esta facultad alguna materia de lingüística lo habrán escuchado. La lengua es un sistema de signos y el signo es una entidad de dos caras, ¿sí? Es la unión entre un concepto o idea, ¿sí? Aquella idea o aquella cuestión que nosotros tenemos en la mente que significa una cosa, que es un significante, y una imagen acústica que es el significado. Sería como decir que es como la idea que nosotros tenemos, ¿sí? En nuestra mente y lo que nos representa auditivamente esa palabra, esa unión que es arbitraria, ¿sí? Es lo que da lugar a lo que es el signo lingüístico. Lo vamos a entender un poco más, porque a mí me encanta la semiótica, pero tiene esta particularidad de usar frases, palabras y conceptos muy engorrosos para explicar cosas muy sencillas. Entonces, por ejemplo, pensemos en un árbol. ¿Todos tienen su árbol pensado? ¿Están ahí o se fueron todos? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 árbol estamos, Bueno, estamos, pensado. estamos Sí, sí, todos. está. Se estamos. escucha. Bien, bueno, el significante sería los sonidos la letra A más la R más la B más la O más la L. Y el significado es lo que a nosotros se nos viene a la mente cuando pensamos en un árbol, ¿sí? Escuchamos árbol y en la mente se nos dibuja un árbol. Seguramente, mire cómo es tu árbol. El ¿Lo tenés mío pensado? es, sí, sí, sí lo tengo pensado. Sí. ¿Te lo describo? ¿Sí? Bueno,
El mío es un roble americano, que es un Muy árbol bien, grande. Bueno, ¿todos lo conocen? ¿Todos saben cuál es o no? sí, Es un me árbol gusta el muy roble. grande, sí, que tiene unas hojas muy particulares y es un árbol que yo tenía en mi casa de Bien, soltera. muy bien. A ver, acá veo algunos. Facundo Bucetti, ¿está Facundo? ¿Te animas a describirme tu árbol? Tomé al azar un nombre, podría ser cualquier otro. Bueno, capaz que no se anima a hablar. Bueno, si alguien más tiene ganas de describirme su árbol, lo escucho atentamente. Yo tengo ganas, pero creo que debería darle lugar a los demás. Estamos tímidos, me parece, ¿eh? Mi ¿Un árbol es lapacho? jacarandá. ¿La Está por Pacho? la Bien. vereda de mi abuela. El Hola. árbol de la abuela. ¿Quién me habló del árbol de la abuela? Yo, Gaby. Gaby. ¿Qué árbol era? ¿Un lapacho? Era un jacarandá. Ah, Hasta qué el lindo día el de hoy me lo jacarandá. acuerdo. Divino. Y yo Qué sueño lindo con es. algún día tener una casa, vivo en departamento, y tener un jacarandá. Me encantó. Amo el jacarandá, aparte tantas historias lindas del jacarandá. Sí. Bueno, todos nos imaginamos un árbol diferente, pero ¿por qué cuando pensamos en un árbol todos pensamos en raíces, tronco, copa, flor o no flor, según el árbol que sea? Porque hay una unión entre el sonido, ¿no? Y lo que ese sonido representa en nuestra psiquis, que es arbitraria y que tiene que ver con el entorno, el contexto. Nadie se puso a pensar quién fue el primero que nomencló este elemento de raíces, tronco y copa es un árbol. No nos ponemos a pensar, ¿verdad? Bueno, esa unión es arbitraria. Y ahí esa arbitrariedad del signo es lo que le da entidad en su contexto social. Por eso nosotros no entendemos qué quisieron escribir o qué quisieron plasmar los paleolíticos, aquellas primeras civilizaciones, en sus cuevas. Deducimos, porque eran muy gráficos y porque realmente eran artistas, porque el artista encuentra la manera de dar a conocer eso que tiene adentro, ese sentimiento. Pero no eran palabras, eran sensaciones, eran temores, eran miedos, eran sueños, no eran esperanzas, que nosotros las podemos intentar deducir, pero no pertenecimos a esa comunidad. Entonces nos costó mucho llegar a entender eso. Para que vayamos a un ejemplo más coloquial y podamos entender esta unión arbitraria entre el significante y el significado, entre este concepto y esta imagen acústica, es importante saber que, por ejemplo, no sé, vamos a ir a palabras convencionales. Si yo ahora de repente se escuchara ruidos, alguien destrabara su micrófono y se escuchara un bebé llorando, no sé, en mi casa se escucharía eso, un niño llorando o algo, un plato que se cae o el ruido de la televisión, si yo dijera con juicio, y muchos me mirarían como diciendo, ¿y esta chica qué me quiere decir? Bueno, la palabra con juicio la usaba mucho mi abuela y significaba orden, silencio, esténse quietos, ¿no? Bueno, hoy cuando yo le hablo a mi abuela y le digo, mi abuela me dice, claro, ya no te veo más en la tele, ¿y ahora qué estás haciendo? No, abuela, ahora soy Instagramer. Mi abuela me mira y me dice, ¿Insta qué? No, mi abuela tiene 96 años, está muy lúcida, entonces cuando yo le digo, ella es medio sorda, me hace repetirle 80 veces. Entonces le digo, abuela, sigo siendo periodista, pero ya estoy en otro canal, ¿no? Bueno, esa arbitrariedad del signo es la que hace que cada sociedad, cada civilización, cada comunidad tenga un lenguaje específico, ¿no? Y esto nos va a servir mucho a la hora de construir nuestros mensajes comerciales. Por eso para mí es muy importante, como les dije desde el momento uno, volver a la historia, tomar algunos conceptos que son importantes de esto que es la construcción de la comunicación, de la historia de la comunicación, para poder llevarlo de mejor manera y de mayor eficacia a la práctica cotidiana. Bueno, sabemos que hay muchos tipos de comunicación, las más conocidas son la comunicación oral, que es la que transmitimos a través de estos signos o palabras, la comunicación escrita, que la hacemos a través de lo que es la información, el texto. La comunicación no verbal es para mí una de las más importantes, porque nos permite incluso
democratizar la comunicación, porque hay muchas personas que no pueden escuchar, ¿no? Muchas personas que no pueden ver. Entonces, todos los tipos de comunicación, lo que fueron haciendo, yo acá describo solamente 3, pero son más de 30. Estos son los primitivos, y pongo los primitivos porque si no sería larguísima la charla, porque tendríamos que hablar de toda la evolución, pero siempre quiero ir a lo primitivo. Entonces, la no verbal nos permite poder vincularnos con los no acústicos, con las personas no oyentes, ¿no? ¿Ustedes charlaron alguna vez con una persona hipoacústica? La energía que transmite ese mensaje te llena de vida, ¿no? Yo tenía una amiga que estudiaba lengua de señas, y yo le decía, ¿qué es lo que tanto te apasiona? Y un día me dijo, tenés que venir conmigo un día. Y fuimos a aprender una canción, y mientras cantaban, yo sentí una energía que me vibraba desde adentro, ¿no? Entonces yo decía, claro, ¿cómo puede ser que solamente la gente considere estos tipos de comunicación y no los otros, ¿no? Entonces existen tantos tipos de comunicación como seres humanos intentan vincularse, porque la realidad es que hoy, con el avance de la ciencia, hemos logrado que hasta existan máquinas que ayuden a comunicarse a chicos que tienen limitadas todas sus funciones, ¿no? Todas sus funciones motrices. Y yo digo, wow, y eso es comunicación también. Porque una persona que solamente puede utilizar su pensamiento, su cerebro, que no puede utilizar ningún otro músculo de su cuerpo, también me puede comunicar. Entonces, los tipos de comunicación son infinitos, infinitos en tanto y en cuanto existan dos personas que quieran vincularse entre sí y que entiendan el mismo código y el mismo contexto. Bien. Acá les voy a contar de esta queridísima Julia Kristeva. Julia Kristeva es una pensadora de la comunicación también, una de mis favoritas, y ella, entre otros axiomas de la comunicación, ella dice de la no acción es comunicación. Me gusta mucho este axioma vinculado a este tema de la revolución o de la evolución de la comunicación, porque me ha pasado mucho, sobre todo ahora en la pandemia, donde clientes me decían, Caro, no, yo acá cierro todo, cierro Instagram, levanto la pauta, y me pasa desde que hacía televisión. Me tocó vivir unas crisis muy fuertes económicas del país, y me acuerdo estar con mis programas al aire y que de repente contratos que eran anuales, mis clientes me decían, no, no, Caro, esto lo levanto porque no tengo con qué pagarte, porque está muy complicado, y de repente se acababa la comunicación. Desde ahí yo no solamente aprendí porque me gustan los negocios, sino porque creo mucho en lo que hago, que los contratos vinculados a la comunicación tienen que tener un mínimo de 6 meses. Y esto lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta charla. El no comunicar es más grave o sea, el no actuar es más grave que el comunicar mal, ¿no? Ese silencio de no acción también me está diciendo algo. Si yo de repente hubiera arrancado esta charla, después de lo que dijo Juan, en silencio, seria, y hubieran notado que me caía alguna lágrima, o que tenía la mirada perdida, ustedes seguramente habrán interpretado que me conmovió mucho el mensaje de Eduardo. Obviamente cuando uno siente que perdió a alguien, tiene ganas le provoca tristeza, pero yo quise homenajearlo desde la alegría, como era él, contando anécdotas divertidas. Entonces, el dejar a una persona sentada frente a una clase en silencio está transmitiendo algo. Para llevarlo a algún ejemplo coloquial, y de paso les doy un consejo del corazón, cuando esa amiga te da un consejo y te dice, no, escúchame, con esto que te hizo no tiene derecho este chico o esta chica, no tiene derecho, ¿cómo te va a hacer una cosa así? ¿Sabes qué? Ignóralo. Bueno, mis queridos, les digo que ese ignorarlo está haciendo efecto contrario, porque le estamos demostrando que nos importa más de lo que nosotros creemos. Es así. Entonces, el consejo correcto sería, vos actuá como si nada hubiese pasado. Bueno, nada, era un poco para jugar con este concepto de que la no acción es comunicación, y que realmente para comunicar es importante comunicar constantemente,
que el levantar las pautas publicitarias, o el dejar de transmitir contenidos, o el dejar de hablar, ¿sí? Termina siendo contraproducente. Pero no porque vayamos a interpretar, che, no, se fundió, desapareció, no, sino porque alimentamos la especulación. Y más nosotros que vivimos en una sociedad tan pequeña, cuando nosotros no comunicamos algo, algo estamos diciendo. A mí me pasa en lo personal, con mi canal de comunicación, que cuando hay un tema que no estoy de acuerdo, por ideales políticos o por lo que fuese, y no lo puedo decir porque no queda bien, directamente no lo omito al tema, ¿no? Entonces de repente todo el mundo está hablando de, no sé, del tal discurso, no quiero politizar ni nada, pero de tal discurso y de lo que dijo tal persona, y yo no digo nada. O hay un feriado y yo no lo menciono, no digo nada. Muchos de los que me conocen ya me escriben por privado y me dicen, ah, ya sé por qué te callás, porque vos, bueno, entonces, siempre nos acordemos de este axioma de la comunicación, que el no actuar también es actuar, que no comunicar es comunicar, ¿sí? Es muy importante que aprendamos esto cuando vamos a hablar de emprendimientos, y jugar con esos silencios es muy interesante. En los niveles de comunicación vamos a decir que hablamos con nosotros mismos, hablamos con otras personas, hablamos en grupo y hablamos de manera pública. Acá a mí me gusta decir que es muy importante en esta comunicación y en los niveles de comunicación usar siempre palabras amables, ¿no? Cuando me hablo a mí misma, es importante decirme lo cuánto que me quiero, lo buena que soy en lo que hago, y lo interesante que es lo que tengo para proponer, o lo buen partido que soy para ese candidato. Cuando nosotros nos hablamos de manera personal, con palabras amables, nuestro pensamiento inmediatamente se traduce en una energía abundante y positiva. Y ustedes dirán, Caro, ¿de qué viniste a hablar? ¿De comunicación o de coaching? Bueno, gracias a Dios estamos viviendo en un mundo interdisciplinario, homogéneo, donde se fueron todas las investiduras y las estructuras, y hoy es muy importante que entendamos que vivimos en una aldea global, como lo dijo Marshall McLuhan en su momento, pero hoy más que nunca encontramos esa conexión, esa globalización, porque hoy realmente la comunicación está democratizada, hoy realmente podemos estar todos en esta sala sin trasladarnos desde nuestra casa, o incluso podríamos tener, no sé, yo cuando di esta charla tenía gente de Canadá, de Buenos Aires, había una chica en Francia. ¿Qué significa esto? Que realmente la comunicación hoy salió de las fronteras, se globalizó finalmente. Entonces, cuando hablemos, no importa si nos hablamos a nosotros mismos, si estamos hablando con nuestros hijos, si estamos hablando en grupo o estamos hablando en comunidad, tenemos la responsabilidad de hablar con palabras amables, de transmitir mensajes amables, mensajes positivos, y transmitir una forma de comunicación que conviva con el ecosistema que nos rodea. El ecosistema no hablo desde la parte biológica, sino hablo de nuestro ecosistema comunidad, de nuestro ecosistema más cercano, de la gente que nos conoce, ¿no? Y acá voy a hacer una pregunta que no me la van a contestar, el que me la contesta pierde, porque después de esta pregunta vamos a ver un video. Y vamos a preguntarnos quién en la trilogía mensaje emisor receptor es el más importante. Yo ya les dije que para Aristóteles el más importante era el emisor. Aristóteles decía que el mensaje tenía que ser construido de determinada manera para ser entendido por su receptor, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar este video y vamos a debatir juntos sobre quién de esta trilogía es el más importante. ¿Vamos? El video, claro. Se va a Dale. dejar de compartir tu pantalla en ese momento. ¿Tengo que dejar de compartir? ¿Qué te había dicho, Josué? Es fantástico, ¿eh? ¡Qué lugar, eh! Corre, corre, vamos, vamos, ir al hospital. Sitio, tenemos una reserva, ¿eh? 2 literas. Permiso.
Con permiso, aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, ¿lo ves? Aquí están. Dormiremos bien aquí juntos, ¿eh? Josué. Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá. Sí, ya iremos, sí. Tengo hambre. ¿Qué comeremos? Y esos hombres son malos, gritan mucho. Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh? ¿Puedo ir a ver a mamá? Cuando acabe el juego. ¿Y cuándo se acabará? Debemos ganar 1000 puntos. Quien gane 1000 puntos gana el carro blindado nuevo. No me lo creo. No nos van a dar la merienda. La merienda... la merienda solo hay que pedirla. Aquí son todos amigos nuestros. Mira quién está aquí. Es... Bartolomeo. Bartolomeo, te quiero preguntar una cosa. Perdona. ¿Ya ha pasado el chico que trae el pan y la mermelada? Vaya, hombre, hemos llegado tarde por un segundo. Qué lástima, pero vuelve a pasar otro, ¿no? Para un segundo turno y traerá de todo, ¿eh? Bueno, pues... Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles her, ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1. Los que empiezan a llorar. 2. Los que quieren ver a su mamá. 3. Los que tienen hambre y piden la merienda. Nada de eso. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Grausamkeit ist alles. Y albaricoque. Und noch etwas. Miel de fresa. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Nada de chucherías. Porque no os vamos a dar. Nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigt. Me duele la barriga. Jeden Morgen. Pero estaban buenas. Ist Appell. Os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. ¿Me voy corriendo o me tocará parar? Perdona, pero... No me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh? 1000 puntos. Ya te lo he dicho, será divertido. Ahí estamos. Tengo que compartir de nuevo, ¿no? Sí. Vuelvo acá. Ah, no, no era acá, perdón. Ahí se ve la... Vamos nuevo, ahí. Ah, no me digas que va a empezar de nuevo, perdón. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Es una escena súper triste, sobre todo para los que tenemos hijos, pero a la vez nos genera todo esto que nos genera esta peli, ¿no? Esperen que llegue acá. Les juro que yo la voy viendo... Lo mismo. No podemos ver tu presentación. Nos pasa lo mismo que al inicio, no vemos tu presentación. Ahora,
Dejé de compartir y volví a compartir, es lo mismo que hemos hecho al inicio. Exacto. A ver acá. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Se ve claro. Ahí está. Bueno, entonces, ¿quién en la trilogía mensaje, emisor, receptor es el más importante? Según mi estudio sobre todo esto y mi investigación en lo que tiene que ver con las redes sociales y las nuevas tecnologías o las nuevas plataformas, vamos a hablar de que quien es más importante en este caso es el nene, ¿no? Su papá le habla a su hijo y le habla en un lenguaje que su hijo le cree y se convence, ¿no? Primero le cree porque es su papá y tiene su confianza, ¿no? La confiabilidad es una fuente confiable para el nene. Segundo, porque le da seguridad, porque está su papá hablando con un tono, se ríe y le cuenta las reglas de este juego a su hijo. Además le da seguridad porque es su papá quien está hablando y está transmitiéndolo de tal manera que, bueno, es importante. Está transmitiendo el mensaje con un tono contundente, con un tono específico. Tiene que ver con esto de la empatía, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el papá no hubiese actuado en esa situación y hubiese dejado que alguien traduzca lo que realmente decían estos guardias? ¿Qué hubiese pasado con ese chico, no? A los que vimos la película y sabemos que es tan triste y nos da un nudo en la garganta solamente en pensar en esa película, entendemos que el objetivo de su papá era que su hijo viva una vida bella más allá de su contexto y sus circunstancias. ¿Qué pasa con la empatía, no? Con la empatía del mensaje, de hablarle a quien le estamos hablando, a quien le tenemos que hablar. ¿Y qué buscamos generar a través de ese mensaje? ¿No? No sé si alguien coincide conmigo entonces en que vamos a poner un poco más de fuerza en el receptor que en el emisor, ¿no? ¿Alguien tiene algo para acotar de esta reflexión? Yo, Lo dejamos. A ver, ¿cómo te va? Inés soy. ¿qué tal, Inés? Un gusto. ¿Qué tal? Quería contar una cosa. Mi papá era judío y vino desde Europa huyendo de la guerra, pero cuando él tenía 6 años, él se bautizó a los 30, acá en Argentina. Y él contaba siempre que a los 6 años, él nació en el 14, así que estaban entre guerras, lo mandaron a la escuela de los padres maristas para protegerlo. Y él siempre decía que él no se había convertido por voluntad propia, sino que la Virgen lo había ido a buscar a él, porque cuando él pasaba para ir al colegio siempre había una imagen de la Virgen que según él, pues eran los padres maristas, le sonreía. Bueno, él siempre decía que a él lo habían ido a buscar, ¿no? Desde su perspectiva de 6 años, esta película siempre me hizo pensar en mi papá, porque él siempre contaba esta historia, ¿no? Claro, el tema acá es quien transmite el mensaje con la convicción que lo transmite, cómo logra que el receptor entienda ese mensaje, lo haga carne y lo haga propio, ¿no? Y ahí es muy importante pensar de ahora en adelante, no porque lo vayamos a aniquilar a nuestro querido Aristóteles, porque tantas cosas buenas que nos dio en la vida, pero la realidad es que hoy es tan importante la construcción de ese mensaje, es muy importante el emisor, pero el emisor en función de quien recibe, en función de su receptor. Si nosotros pensamos en la transmisión del mensaje destinada hacia un receptor específico, vamos a encontrar seguramente mucho menos ruido en la comunicación, muchos menos obstáculos en el mensaje, porque va a estar dirigido. ¿Vieron cuando ustedes van al gimnasio, y volvemos a estos ejemplos coloquiales que hacen que ustedes se rían un rato y yo pueda explicarlo más fácil? ¿Vieron cuando van al gimnasio, está la bolsa de box ahí, y el profesor te dice, escúchame, le estás pegando re flojo, imagínate a tal que te peleaste hoy?
Y uno se imagina la discusión con el marido la noche anterior y le da la bolsa, tácate, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Vero Medrano es una artista, fotógrafa nuestra tucumana, que es una experta en transmitir contenidos a través de la imagen, de la fotografía. Realmente hace fotografía emocional, cosa que no muchas personas hacen, ni menos en Tucumán, hay muy pocos fotógrafos emocionales, y Vero siempre me decía, yo me imagino, mientras estoy sacando la foto, me imagino la historia que me está contando esa persona. La comunicación es un arte porque es el arte de contar historias. Entonces, cuando nosotros miramos ese mensaje, siempre veamos, es muy importante que miremos de manera empática en los zapatos de ese receptor para saber qué está esperando escuchar el receptor. Y les aseguro que todo lo que se daba en aquel proceso de la comunicación antiguo o primitivo, donde había ruido, contexto, muchas veces a nosotros, Miri se acordará, nos decían que uno de los grandes ruidos de la comunicación era la historia pasada que uno traía consigo en la mochila, ¿no? Y claro, porque yo de repente pongo este video, que para mí es fuerte, y yo siempre aviso que a los que organizan la charla que tiene un contenido emocional por ahí un poco fuerte, y todos los videos de esta charla son así, porque a mí me gusta conmover, porque en el conmover genero empatía y genero que el otro entienda lo que yo estoy diciendo. Es muy importante saber qué historia traigo conmigo, porque no le va a impactar el video o la información de la misma manera a una persona que conoce la historia que a una que no, a alguien que vio la película que a alguien que no. Entonces, para evitar y sacar todos los ruidos de ese mensaje, es clave concentrarnos en el receptor. Es como una visión un poco más generosa de la comunicación, ¿no? Esto de mirar al otro, de pensar en el otro, de ser empáticos, de ponernos en los zapatos, son términos que son muy contemporáneos y que están en boga en nuestra civilización. No quiere decir que lo de los paleolíticos, lo de Aristóteles o lo de McLuhan sea obsoleto. Simplemente ha evolucionado, se ha transformado, se ha reinventado y nos ha permitido generar comunicaciones y mensajes más eficaces y más efectivos, ¿no? El mensaje debe ser claro. Es muy importante hablar de claridad, ¿no? Pero el mensaje debe ser claro constantemente. Cuando ustedes van a una persona que habla desde el coaching o desde las nuevas técnicas de autoanálisis o de análisis, los coaches, ¿qué les dicen? Decretá, ¿no? No les dicen decretá, me va a ir fantástico. Yo soy medio dubitativa, siempre dudo, siempre antes de dar un paso lo pienso 4 veces, porque soy así, vengo de una historia con algunos temas de inseguridades, entonces mis pasos siempre son más dubitativos. Y a mí siempre me dicen, Caro, decretá, no dudes, decretá. Bueno, acá en la comunicación yo les digo a todos los emprendedores que están hoy en esta charla, transmitan mensajes claros, decreten, ¿sí? Que el mensaje pueda ser entendido por una persona que entiende de comunicación, entiende de marketing, y aquellas que no. No demos 1000 vueltas para decir algo sencillo. Cuando nosotros nos despojemos de tanto palabrerío, nos despojemos de tantos pluritos de la comunicación, nos despojemos de tantas dudas, nuestro mensaje va a ser claro también, ¿no? Creo que estamos ahora en esta tendencia del minimalismo, de que menos es más. En comunicación también. El mensaje debe ser claro, debe transmitir sobre todo la sensación de seguridad, de confianza, de palabras amables, de credibilidad, ¿no? Y acá siempre yo me busco en mis antepasadas las primeras influencers, que son aquellas figuras de la televisión que nos han marcado en televisión a todos los que hacemos esto, ¿no? Yo pienso en Susana Jiménez, pienso en Mirta, pienso en Tinelli, pienso en grandes paradigmas de la comunicación de los 90, que pueden gustarnos o no, podemos estar a favor de ellas o no, pero el mensaje era súper claro. Susana Jiménez era una entrevistadora que se sentaba en un living de su casa y hablaba con su invitada. Y si en medio de esa conversación le tiraba un discurso de preguntarse el dinosaurio que habían traído estaba vivo, ella lo decía y bueno, se reían todos y quedó para la historia, pero el mensaje siempre fue claro, no había mucho ruido de información, ¿no? No sé, tiene mucho que ver con esto que vamos a entrar en el tema de las ventas ahora, pero para que vayan pensando cómo va evolucionando el rol del Instagramer, del influencer, pero en realidad tiene todo que ver con la historia de la comunicación, con aquellos
primeros bosquejos de mensajes construidos de una manera que fueron evolucionando y se fueron transformando en función de las plataformas, de las nuevas tecnologías, de la innovación y por supuesto de la sociología de los pueblos o de los grupos a donde nos insertamos. Bueno, vamos bien hasta ahora, estamos empezando la segunda parte. Es una parte shakespeariana de vender o no vender, esa es la cuestión. A mí me gusta jugar mucho con la historia de estas frases o de estos dilemas existenciales, porque en realidad, para los que construimos mensajes, volver al teatro, a la literatura griega, o a este tipo de obras de teatro shakespearianas, nos dan herramientas de construcción de mensaje. No significa que nosotros vamos a hablar en nuestros canales de comunicación con ese lenguaje totalmente engalonado, ¿no?, de la época. No sé, me viene a la mente una obra de teatro que hicimos en la UNSTA con Rolo, donde yo tenía que, mi rol de Afrodita, convencer al rey, que lo había dejado porque me había poseído algún factor externo a mí, que no había sido ninguna interesada de irme con el príncipe, con el Paris, no, yo me había dejado influenciar por algo. Bueno, no vamos a hablar, a engalonar las palabras así, pero hay conceptos antiguos que si nosotros los sabemos entender, leer, transformarlos, transmutarlos y llevarlos a la contemporaneidad, son muy efectivos a la hora de construir mensajes. Y acá vuelve este concepto de las influencers, de vender o no vender. ¿Cómo vendemos en la comunicación? ¿Vendemos abiertamente? Decimos, señora, usted que está en su casa, venga y compre el vestido que tengo puesto, porque la verdad que el cliente que me paga, si no vende un vestido con el que yo me he visto, no me paga más la publicidad. No. ¿Cómo vendemos? A través de los medios de comunicación. Vendemos a través de experiencias, a través de situaciones, a través de determinados vínculos de la realidad con lo que estamos viviendo. Y todos nos vamos a acordar de ese Medias Silvana, por supuesto. Susana Jiménez habrá recibido a lo largo de su vida miles de ofertas de otras lencerías. Me imagino, pienso primero en Cocotte, ¿no? Pienso en Cocotte, que era la competencia de Silvana, que Susana se pasara a Cocotte, era como pasarse de Boca a River. Entonces, nada, ¿qué implicaba? Que Silvana la mataba la competencia. O sea, si Susana Jiménez había dejado de usar Silvana, por supuesto, para usar Cocotte seguramente hubiera sido la peor publicidad para Silvana del mundo, ¿no? Yo digo, ¿cuántos miles y miles y miles de pesos le habrá ofrecido Susana a la competencia para que ella diga que había cambiado de marcas de media? Las mujeres, cuando pensamos en medias, pensamos en Silvana, por supuesto, porque hay un tema acá con la venta que tiene que ver con la identificación de la marca. Con esto de ser fieles, de ser éticos a la hora de vender. En el mundo hay esto de la ética comercial, tiene sus distintos discursos y sus vericuetos a lo largo del mundo. De hecho, hay lugares como Estados Unidos donde vos podés hacer una publicidad de Coca pisando una lata de Pepsi, ¿no? Que venga, no sé, una figura como Michael Jordan y pise la botella, la lata de Pepsi y diga, no tomo Pepsi, tomo Coca, ¿no? Que sería impensado en Argentina. Cuando yo hablo de este dilema de vender o no vender, lo que quiero decir es que la forma de vender tiene que ser una forma auténtica, creíble, ética, y que a la vez represente cierta idoneidad de la figura que habla, ¿no? En esto yo recuerdo mucho en mis épocas del cable, porque teníamos solamente la posibilidad de vender 20 pautas publicitarias, ¿no? Solamente eso era el margen que los segundos, minutos o lo que fuese, nos permitía 20 pautas. Entonces yo cuando armé mi evaluación de negocios, mi esquema de negocios, yo dije, ok, puedo vender 20 pautas. A mí me buscaban, obviamente, la peluquera, la que hacía las manos, la que hacía la estética, la que vendía ropa. No me buscaban empresas de desarrollo científico, por ejemplo, porque el programa era un programa magazine de color, donde reflejaba cosas de día, etc. Entonces yo decía, no, yo voy a hacer un programa tan variado,
para que puedan empezar a buscarme y empezar a entender que yo no solamente hablo de estética, de esto, del otro, de aquello, sino que hablo de muchos otros temas, porque en estos 20 clientes que yo puedo tener, solamente tiene que haber uno por cada rubro, y no necesariamente pagar una exclusividad, ¿no? Porque era un compromiso que yo tenía con la ética comercial de mi programa. Ahora bien, yo, si ustedes observan mi perfil de Instagram, miran mis programas en su momento, yo vendo todo el tiempo, vendo constantemente, porque soy un agente comercial, porque me contratan para vender por fuera o en otra plataforma los productos que ellos venden en sus empresas, o en sus agencias, o en sus plataformas digitales. Entonces, no es que vender esté mal, ¿no? Ay, no, este programa está lleno de chivos, está mal. No. La clave está en saber cómo vender. Y para saber cómo vender nuestro producto, y esto va no solamente para los que hacen comunicación, sino para los que tienen un producto, esta charla está armada para toda la comunidad que desee saber sobre esto, y ya van a ver por qué. Pero la realidad es que ustedes pueden ocuparse de que sus productos sean vendidos de una manera armónica. No necesariamente la periodista, el community o el influencer o el instagramer tiene que salir a decir: yo uso este celular o yo tomo en esta copa para que el producto se venda. Y ahí está la magia de la nueva era de la comunicación, que realmente, finalmente, en realidad, se amigó el departamento de marketing y ventas, que en eras históricas vivían peleados. Marketing decía que no me generan presupuesto para vender, los comerciales no nos dicen qué productos tienen que vender, y ventas decía: estos no promocionan bien el producto porque no cuentan bien sus habilidades, no vendemos porque marketing no trabaja. Y era, ¿quién estaba primero, el huevo o la gallina, el de marketing o el de ventas? Finalmente esta eterna guerra se unió y entendió que el camino del comercial está ligado al marketing. Y de esta manera, si nosotros lo entendemos así, es como que los periodistas dejamos de pelearnos con las pautas, ¿no? Antes éramos periodistas o pensábamos que el periodismo, para ser puro, tenía que ser solamente periodismo en sí mismo y periodismo de información. Ahora, ¿quién sostiene los medios de comunicación? ¿Quién está detrás de los medios de comunicación? Las marcas, las empresas. Entonces, finalmente hoy podemos ver un programa de televisión que se está debatiendo algo, que se están sacando los ojos porque tiene que ver con el futuro del país, y en el medio el conductor dice: denme unos segunditos que yo tengo que decirle a todos que usen Triatop si les duelen las articulaciones. Bien, hay muchas formas de meter el mensaje comercial dentro del mensaje, pero es importante entender que la venta tiene que tener un contenido. Acá yo les voy a contar que yo soy fanática de las líneas de tiempo, y me voy a apurar en esta parte. Ustedes saben que esta charla está compuesta por dos partes. Tenemos una charla este martes y otra el otro martes. Por lo que yo voy a tratar esta para mí es importante terminarla entera, porque si yo la corto, les voy a dejar un sabor. Está armada para que termine. Entonces lo que voy a hacer, para no robarles mucho más tiempo, es pasar esta línea de tiempo de manera vertiginosa. Esta línea de tiempo no significa que cuando va surgiendo un tipo de un estadio comercial nuevo va aniquilando el anterior. Yo lo que quiero que pase cuando escuchemos cuando vayamos viendo esta línea, es que podamos todos pensar en si usamos esa herramienta comercial actualmente en nuestro negocio, ¿sí? Bueno, históricamente, y Mili se acordará de esto, el trueque era una de las formas comerciales que existentes, y actualmente en Tucumán, ¿y por qué digo que Mili se acordará? Porque juntas fuimos a hacer un programa a la feria de Simoca, una feria donde actualmente en Tucumán se practica el trueque. Significa: yo tengo mucho de este producto, vos no tenés nada, vos tenés mucho de ese producto que yo necesito. Listo, cambiemos. Entonces yo te doy 2 zapallos, vos me das 3 choclos y juntos podemos disfrutar de una humita deliciosa, ¿no? El trueque existía en las primeras civilizaciones, existe actualmente en algunos puntos, y muchos comunicadores, periodistas y demás utilizamos el trueque, o canje le llamamos ahora, para transmitir y ofrecer nuestros servicios, ¿no? No está mal, no hay prejuicio con esa gente que se vive del canje. Bueno, no, el trueque es una forma comercial de desarrollo y de intercambio, ¿no?
Las ventas de las ferias, si algunos de ustedes se acuerdan o vieron, y si no la vieron se las recomiendo, la serie Anne con E, se usaba mucho en aquellos pueblos donde donde se daban las ferias de domingo, donde el feriante se paraba, ponía una mesita, ponía su producto y su cantidad de productos, y a voz populi gritaba las virtudes del producto, ¿no? Hay un ejemplo sobre, no quiero dar ejemplo porque no me quiero apurar, pero hay un ejemplo sobre un vendedor de aceite de serpientes, que en su campo había sido invadido por las serpientes, había perdido toda su producción, y al tipo se le ocurrió generar que esa cera o esa cosa que le sacaba la serpiente era bueno para estirar la piel, para tensar la piel, y armó una mega producción de aceite de serpientes y salía en la feria gritándolo. El vendedor puerta a puerta también lo pueden ver en Anne con E. Es un vendedor que en la época más antigua se ponía la mochila, ¿no? Y colgaba todo tipo de artefactos en esa mochila y salía puerta a puerta y decía, bueno, tengo un montón de cosas para vender, ¿usted qué necesita, no? El mercader de Venecia nos hace acordar de esta venta. La venta puerta a puerta sigue estando vigente, ¿no? ¿Qué hacemos cuando elegimos a cada uno de nuestros seguidores? Cuando tenemos una plataforma de Instagram y decimos, a ver, ¿quién puede comprar este producto? ¿No? Así que a pensar sobre estos tipos de venta. Cuando viene la producción en masa, y de repente tenemos toda esta revolución industrial y se empieza a producir productos en grandes cantidades, las empresas se dicen, no, listo, es hora de empezar a vender en cantidad. Hay una imagen muy característica de este tipo de venta, donde se ve a toda la corporación de Singer con sus máquinas de coser y todos los hombres trajeados, engominados, listos para vender esas máquinas Singer que se habían producido. Yo por dentro digo, me río porque digo, estos hombres seguramente ninguno sabía enhebrar una máquina Singer, pero los cuerpos comerciales en esa época estaban ligados a los hombres, las mujeres no pertenecíamos al área comercial, entonces eran ellos los encargados de vender Singer. ¿Y cómo vendían Singer? De mil maneras, convenciones, manuales. Surgieron la cantidad de manuales que ustedes se puedan imaginar, con el método AIDA. Hay que captar la atención, generar un interés, a la vez que eso sea un deseo de consumo, y listo, la acción de venta. Tantos manuales, convenciones, hoteles, ¿les suena esa forma de venta? La venta científica decía que a cada estímulo nosotros le damos una respuesta. Entonces, cada cosa que el consumidor, el vendedor se mataba pensando, esto me está diciendo que aquella persona necesita tal cosa, listo, le doy tal elemento, ¿no? Estaba basado en esto del estímulo-respuesta y respondía a la pregunta de, ¿qué no te deja dormir? ¿Hay algo que no te deje dormir? Y bueno, a mí no me deja dormir porque tengo en realidad mi hijo que vive acá afuera y que me gustaría conectar con él más seguido, pero yo tengo para ofrecerte un smartphone con la nueva tecnología y el Zoom y el Meet y tal, puedes hablar con él todos los días, ¿no? Bueno, la venta científica respondía un estímulo a una respuesta. Luego de toda esta explosión industrial, viene una gran depresión. ¿Quién no se acuerda de la depresión de la década del 30? La caída de todo en el mundo por esta gran depresión, que se llama así incluso, esta crisis del 30 se le llama la Gran Depresión, porque realmente venir de tanto auge comercial, de industrial y de tanto éxito de este lado, a un desplome de la economía que haya afectado al mundo de punta a punta, como fue la crisis del 30, obligó a las empresas a despedir gente, obligó a las empresas a un montón de situaciones. ¿Y por qué le llamamos venta emocional? Porque hay un caso particular de un vendedor que trabajaba en una fábrica de Biblias, que cierra la empresa, lo despiden y no pueden pagar la indemnización total de su trabajo, entonces le dicen, bueno, mira, llévate esta caja de Biblias, estas cajas de Biblias, que es como la única manera que nosotros tenemos de pagarte. Entonces, ¿qué hace el vendedor? Vuelve atrás, puerta a puerta, agarra a sus hijos, que no podía mandar al colegio, no tenía con quién cuidarlos, agarra a su esposa, y salen todos juntos a golpear puertas y a vender las Biblias. Claro, la gente abría la puerta, veía a esos chicos que estaban pasando hambre, pasando un mal momento, pasando una situación difícil, y compraban un libro, ¿no? Acá en Tucumán hay mucha gente que hoy hace venta emocional y le funciona y vive de eso, ¿no?
La venta por satisfacción de necesidades sería una evolución de la venta científica, ¿no? Vamos a decir que aquel estímulo, ¿sí? Le vamos a llamar necesidad, y aquella respuesta le vamos a decir satisfacción. Si yo logro como vendedor resolverle un problema a una persona, pues bien, tengo mi éxito, mi venta asegurada y he tenido éxito en mi gestión comercial, ¿no? Lo mismo con la venta de soluciones. Tengo la solución para lo que estás pensando. A mí, con esto de la venta de soluciones, me pasó algo genial. Un 31 de diciembre estábamos en un lugar que tenía unas aberturas de aluminio bien pesadas y había una pileta, fuegos artificiales, 31 a las 12, yo tenía a mi hijo chico, y me quiero ir a filmar yo en mi rol de Instagramer, no me gusta decir, la otra palabra que es influencer. Bueno, iba con mi celular a filmar los fuegos artificiales y veo que mi hijo me seguía. ¿Cómo? ¿Perdón? Acá se... ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yo Bueno. escuché en tu rol de Instagramer y ahí se colgó. No sé si fue solo yo o es toda la transmisión. Yo ¿Estamos perfectamente. bien? Yo escucho perfecto. Ah, bien, bien, listo. Bueno, Se escuchaba bien, perdón. Seguimos. Entonces, me voy con el celular y cuando quiero cerrar la puerta para que mi hijo no venga, porque había una pileta medio peligrosa, altura, piso no sé cuánto, cuando cierro de la mano para adentro y la puerta me viene con todo. Claro, yo quiero hacer fuerza como si fuera una vieja cerramiento, y era una cosa re moderna que cuando yo cerré, ¡paf!, me aplastó la mano con un dolor que yo dije, acá me desmayo, me muero, me pasa algo, me corté la mano, bueno. Me siento en un sillón, empiezo a respirar hondo para no cortar la magia del 31 y los fuegos artificiales desde la altura, y me siento tranquila, y se me acerca una persona y me dice, ¿qué te pasó? No puedo hablar, se me cerró la puerta, tenía la mano así morada. 2 minutos, me dice, espérame acá. Cuando vuelve, me trae un producto, que de paso paso el PNT porque realmente me solucionó la vida, de Jazz, que es como un bálsamo, que me lo pone en la mano, e inmediatamente mi mano empieza a transformarse, a bajar la inflamación. El olor que sentía de ese producto me devuelve como un poco, porque yo sentía que me desmayaba. Santo remedio. Moraleja. Eso me resolvió un problema. Yo lo primero que hice cuando llegué a Tucumán fue comprarme ese producto y tenerlo en casa por cualquier cosa. Dije, cualquier golpe, cualquier cosa, lo tengo resuelto. La venta, cuando nosotros podemos solucionarle a alguien lo que le está sucediendo, ya sea lo que fuese, porque en venta no solamente hablamos de productos, hablamos de servicios. Para mí la diferenciación entre producto y servicio es muy finita, o sea, nosotros estamos solucionando un problema, o a través de una consultoría, de un asesoramiento, o de lo que fuese, o a través de un producto, ¿no? De ahí la venta estratégica, cuando empezamos a planificar nuestra área comercial y empezamos a decir que, bueno, a ver, se empieza a meter en toda esta parte de ventas, empiezan a decir las empresas, crecemos cuanto más volumen vendemos, podemos abrir una sucursal, podemos sacar una franquicia, cuánto queremos que gane nuestra gente a tantos años, cuánto queremos ganar como dueños de la empresa. La venta estratégica es esa venta que nos permite pensar nuestro negocio de manera macro. Siempre hay un triángulo de las Bermudas, que le digo yo, que está entre la estrategia, el plan, el contenido, ¿no? Siempre como que nos perdemos un poco ahí. Por eso es importante, cuando construimos un emprendimiento, pensar que marketing y ventas son una sola cosa y que siempre tiene que haber alguien que piense en la estrategia comercial. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero vender? ¿Qué quiero vender? ¿Sí? Y esto es súper importante a la hora de desarrollar un producto comercial de aplicación en los medios de comunicación. Y la venta relacional es la que a mí más me gusta, se basa en un concepto de que es más caro conseguir un cliente nuevo que sostener los clientes anteriores, ¿no? Cuesta 5 veces más tener un cliente nuevo que sostener los clientes en el tiempo. La mayoría de mis clientes tenían más de 10 o 15 años de antigüedad. Y esto era porque constantemente yo estaba intentando venderles algo diferente, renovar, ya sea la presentación del programa, el contenido, renovar, generar un vínculo con el cliente.
En el vínculo que nosotros tenemos con el cliente, vamos conociendo cada vez más su negocio, lo podemos acompañar en su proceso, podemos saber qué otro producto le va a servir, qué otro producto va a necesitar. Yo empecé comprándome ese bálsamo, señoras y señores, y les cuento que hoy tengo toda la línea. Tengo la gotita que me pone el antiestrés, compré toda la línea porque todo me resolvía un problema diferente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, relacionarnos con nuestros clientes, vincularnos con nuestros clientes. Y cuando hablo de clientes, no solamente hablo del intercambio de compra-venta de productos o servicios, también hablo de aquellos clientes que nos escuchan. Mis clientes también son esos 13.500 miembros de mi comunidad, odio decir seguidores, son miembros de mi comunidad que están escuchando un discurso constante en el cual yo tengo que ser coherente, empática, tengo que responder a una línea de historia, contar una historia, ¿no? Para que esos clientes, esos miembros de mi comunidad se sigan quedando ahí. Entonces la relación con nuestros clientes es fundamental. Es mi modelo de negocio personal. Siempre terminé siendo muy amiga de mis clientes y no fue nunca un problema ni cuando dejaron de estar en mi programa o de ser clientes míos, ni cuando ellos tuvieron algún problema o algún reclamo. Supe manejar esa línea entre relación y cliente, que la verdad para mí es un gran logro. Así que si lo pueden hacer y lo pueden practicar, se los recomiendo. Y para llegar al final de esta línea de tiempo, que como les dije, ninguna elimina la anterior, sino que tenemos que construir una forma comercial que tenga un poquito de cada una, o más de 2, o más de 3, ¿no? Todas estas cosas a la larga construyen la historia de las ventas, y las historias de las ventas están ligadas a cómo vendemos actualmente, por esto que ya les dije que la historia nos define y que la historia nos reinventa. La venta 2.0 es la venta que tenemos hoy, que para mí es un derivado de los reality shows, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien alguna vez dijo que cualquier persona puede ser famosa, ¿no? Entendemos que el 2.0 vino para quedarse. De hecho, hoy estamos hablando de 5.0, ya les voy a contar por qué. El 2.0 vino para quedarse, y es decir que todos podemos descubrir algo que sea interesante para una comunidad. Si hay algo, ¿no?, que le interesa a una persona y que a esa persona afecta directamente a su comunidad, ¿sí?, porque los gustos, las aficiones son similares, hay una fidelización de marca más importante. Y esto, señoras y señores, no es más ni menos que la recomendación boca en boca. Si yo, Caro Alonso, puedo influir a mis 5 personas más cercanas de que ese producto me salvó en ese momento la vida, seguramente de esas 5 personas, 2 vayan y corran a comprar el producto. Entonces, es muy importante entender que la venta es social, porque la transmisión del mensaje es de generación en generación, de boca en boca y de círculo en círculo de confianza. ¿Por qué hablamos que hay una venta, hoy llegamos hasta el 5.0? Porque ya se habló de que la venta tiene que ser entre personas de círculo, que tiene que ser con confiabilidad, y hoy hablamos de la venta 5.0, que tiene que ver con el lifestyle, con la historia que contamos, con la credibilidad que contamos, con esto de decir, compramos una experiencia, no compramos un producto, ¿no? Todos somos una marca. Lo que quiero ver ahora, ¿está Juan ahí? Sí, aquí estoy, Caro. ¿Querés que pongamos, antes de avanzar con Todos somos una marca, pongamos el segundo video, por favor? Bien, perfecto, sí. Dale, gracias. Sí, señor Johnson, soy Chris Garner, de Dean Wither. Solo llamo para agradecerle infinitamente su apoyo en el seminario. Sí, por supuesto. Sí, señor. No, señor. Es todo, gracias. Adiós. Chris, ven.
¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Fromm. Linda camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Hola. Chris, siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa por ser hoy el día que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Fromm. Gracias. Gracias, señor. Chris. Casi lo olvido. Gracias. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Estamos. Tengo que volver a compartir, ¿no? Bueno. Estamos. Yo cada vez que veo esta escena, a pesar de que la voy viendo 1.000.000 de veces, me emociona mucho. Espero que todos hayan podido ver la película, porque si no se las estaría, ¿cómo se dice ahora la palabra? Spoileando. Spoileando. Exacto. El camino comercial no es fácil. Y esto es importante que lo sepamos desde el momento que arrancamos con nuestros proyectos, con nuestros emprendimientos. Porque la vida misma es así, una suma de constantes situaciones de prueba y error, de éxitos y no tan éxitos, no me gusta decirle fracasos, pero desaciertos, de conflictos, de situaciones, de sufrimiento. Esa es la vida, porque realmente si nosotros dijéramos que la vida es otra cosa, estaríamos equivocados. Por la vida pasan muchas cosas que nos sacuden, que nos dan vueltas, que nos tiran contra la pared y nos hacen trizas y nos volvemos a levantar. Lo mismo pasa en los negocios y en los proyectos. El vender, el generar el crear una marca, el construir una marca, en comercializarla, en tener éxito, en que nuestro éxito funcione, en perdurar en el tiempo, todo eso es un gran sacrificio. Y quien piense lo contrario, desde el primer momento que va a sufrir mucho más. Cuando hacemos meditación a veces, hay un gurú que dice que si nosotros pudiéramos ver nuestra vida como si fuese una película, diríamos que es perfecta. La realidad es que yo creo que sí. A mí me ha tocado vender de determinadas situaciones y determinados objetos, productos, desde, no sé, desde un puerta a puerta con la revista Nuestro Casamiento vendiendo publicidad, hasta reunir a todos los operarios de una vidriería y decirles, les vengo a ofrecer la obra social para ustedes, y haber ido encontrándome, haber ido de llorar en verano y todos los chicos del vidrio ahí, yo diciendo, Dios mío, qué descontextualizada que vine. Todos tenemos muchas experiencias que nos constituyen.
somos el resultado de nuestras propias experiencias, ¿no? Y nunca son las mismas de unos y de otros. Pero a la larga, cuando el esfuerzo y cuando la templanza y cuando esto de ser, de mantener el tesón en lo que hacemos, perdura, es muy probable que el resultado sea ese pequeño instante que le llamamos felicidad, en lo comercial, en la vida y para siempre, ¿no? Por eso a mí me gusta esta escena de la película y me gusta que la vea mucha gente en el mundo, porque la realidad es que la felicidad es ese pequeño instante que lo único que nos está diciendo es todo valió la pena. Porque ni siquiera nos está diciendo lo hiciste bien, porque acá lo que menos importa es si él dio bien la prueba o no, ¿no? Porque además, si ustedes se ponen a pensar en la escena, en ese pequeño instante que el dueño de la compañía le devuelve los $5, creo, $20, entendemos que muchas veces las circunstancias están en el lugar menos indicado, ¿no? Yo creo que hay que confiar una vez más, como lo digo siempre, en que la película es perfecta y tratar de sentarse y mirar con mucha amabilidad nuestra trayectoria, nuestra experiencia en cada uno de los vericuetos de nuestra marca para poder construirla. Todos somos una marca, y más en estos nuevos tiempos, ¿no? Donde comunicamos todo el tiempo, donde cómo nos vestimos, cómo hablamos, habla de nosotros mismos. Nosotros no vendemos solamente un producto, vendemos una imagen, vendemos quién está detrás del producto, vendemos una experiencia. Y antes vos podías decir, no, bueno, yo tengo un negocio, pero estoy atrás en la caja, entonces no se me ve, entonces nada, no pasa nada. Hoy no. Porque hoy el consumidor busca conectar con el dueño del local, busca conectar con la persona o el emprendedor que está detrás de ese proyecto, busca conectar. En esa conexión es importante saber que la primera marca somos nosotros. Pero somos marca en los grupos de papás del jardín, somos marca en los grupos del colegio, somos marca en los grupos de facultad. Somos una marca, somos una construcción que necesita construir mensajes amables, éticos, en comunión con nuestro ecosistema y con nuestro medio ambiente. Y me refiero a medio ambiente no solamente a lo ecológico, vuelvo a decir, sino a todo aquello que nos rodea, ¿no? Ser coherentes y éticos forma parte del éxito de un emprendedor. No importa cuán duro sea el camino, siempre y cuando vos estés defendiendo aquello que a vos te da felicidad. Y que lo estés mostrando de la manera que a vos te parece que está bien mostrarla. Créetela, cree el proyecto que estás construyendo, construí una marca que hable de vos mismo también, ¿no? Ay, no me pasa acá. ¿Qué puede ser? Ahí está. Para construir una marca necesitamos conocer este concepto de FODA, que lo habrán escuchado hablar en un montón de lugares y de situaciones, que tiene que ver con cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Que aquellas debilidades puedan ser oportunidades de mejora, que aquellas fortalezas sean aquellos valores que nosotros tenemos. ¿Alguna vez se sentaron a hacer el FODA de ustedes mismos? Les juro que es un ejercicio muy divertido. A mí me pasaba que en amenazas ¿cómo se llama? Y debilidades siempre encontraba 49 características. Y en fortalezas y oportunidades 2. Y dije, no, vamos a empezar a ser más generosos con uno mismo. Empezar a ver realmente cuáles son nuestras debilidades, porque en el momento que las descubrimos, se convierten en oportunidad de mejora. ¿Cuál es mi debilidad? ¿A dónde está mi debilidad? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa debilidad? ¿Qué puedo hacer para transformar esa debilidad en una oportunidad? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó con el contexto? ¿Cómo amenazó a los proyectos, a los emprendedores? ¿Cómo contrarrestar esa amenaza? Descubriéndola, conociéndola, sacándola del rol de monstruo, ¿no? Análisis de fortalezas es lo que nos permite responder a esta búsqueda socrática de conócete a ti mismo. Conócete. Sabe quién sos. Si vos sabés quién sos, vas a saber qué transmitir, qué vender, qué querés hacer con tu producto. Conocete, conocé por qué elegiste ese producto y no otro, o ese servicio y no otro. Yo hoy sé que soy comunicadora porque me hubiese encantado ser artista, porque me encanta la actuación. Y hoy sé que también soy un poco artista.
Quizás en alguna otra vida pueda haber sido, no sé, bailarina de Moulin Rouge. Pero la realidad es que es muy importante saber por qué hago lo que hago, para qué lo hago y qué quiero hacer con lo que hago. Ama tu proyecto, enamorate de aquello que haces. Sé un emprendedor con todas las letras. Sé un emprendedor con lo largo de esa palabra, con todo ese recorrido. Aprende de lo que sos, conocete. Y conociéndote seguramente vas a triunfar mucho más en el camino que decidas recorrer. Vamos a descubrir hacia dónde vamos, qué queremos transmitir y a quién va dirigido nuestro mensaje. Y acá volvemos para atrás. Volvemos a la construcción de ese mensaje. ¿Qué palabras voy a usar? Esta palabra que voy a usar, ¿está habituada a este contexto? ¿Sí? Si me voy a España y digo auto, ¿me van a entender? O si digo carro, me van a entender mejor. ¿Sí? Pensemos en el signo lingüístico, en lo arbitrario del signo, en lo social del signo y en el espíritu social de la comunicación. Pensemos en ese nene que está escuchando a su papá hablar sobre las reglas de un juego que se está por jugar, la credibilidad, la fortaleza, la ética profesional. Defendamos nuestros mensajes y defendamos nuestra comunidad. Construyamos comunidad, no importa si esa comunidad son 300, 400, 1500, 15000, no entremos en la vorágine de querer tener cantidad de seguidores porque entendemos que los seguidores son ventas. No, las ventas están en el núcleo íntimo, van multiplicándose en este boca en boca del grupo más cercano, al grupo más cercano del más cercano, y al más cercano del más cercano, y al fin y al cabo, la comunicación es eso. Es ser influyentes en nuestros círculos cercanos. Y no quiero desterrar, porque los abuelos destierran las nuevas tecnologías. Esta historia que viven colgados con las redes sociales, el pensamiento artificial. Somos nosotros los responsables de que ese pensamiento artificial no nos domine. ¿Y saben cómo? Generando comunicadores conscientes de lo que transmiten, generando empresas conscientes de lo que transmiten, generando empresas saludables con su transmisión de mensajes, transmitiendo mensajes que sean reales, coherentes y éticos. Así vamos a contrarrestar toda la locura de la inteligencia artificial, siendo comprometidos con los mensajes que damos, comunicando de manera efectiva, coherente y ética. Aquí tendría que venir un video que yo les quiero preguntar a ustedes cómo están. Yo me voy a pasar unos 15 minutos, o sea, vamos a ir hasta las 22:20. Quiero saber si están de acuerdo, si no están de acuerdo, para terminar la charla dentro de unos 15 minutos más. ¿Qué me dicen? Para no cortarla y seguir la semana que viene. Sí, te estaban poniendo en el chat. Sí, obvio. Sí, Caro. Sí. Ok, bueno, vamos rápido, así terminamos. Dale. Cuando hablamos de generar contenidos, hablamos de conmover. La comunicación y la televisión, yo voy a hablar de televisión porque es la plataforma que más conozco o que más estudié, la televisión tenía determinadas funciones a lo largo de la historia, y volvemos a las líneas de tiempo, ¿no? En la era de la paleotelevisión, la televisión tenía una función de generar doctrina. Los más antiguos se acordarán, y los más jóvenes, si no lo vieron nunca, cuando termine esta charla googleen esto de las primeras transmisiones televisivas de la Argentina, y alguien lo habrá visto en algún documental, porque seguramente esto se vio, pero la información, la voz del locutor era muy particular. Y vienen llegando en el auto gente esto, y viene sucediendo aquello, y la gente agita los pañuelos en pos del Día de la Patria, del 9 de julio, del 20 de julio. Era como relatar un partido de fútbol, ¿no? ¿Y qué veíamos? La imagen muda, el auto, por ejemplo, en ese momento, estoy pensando de Eva Perón llegando a la plaza, con toda la gente agitando sus banderas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Que la gente sienta que estaba viviendo esta situación desde la ventana de su casa, ¿no? Cuando apareció el control remoto, hubo un gran problema, porque de repente esta propaganda política ya podía ser elegida, la gente tenía un control.
Antes la propaganda, la publicidad, iba metida después de cada transmisión. Entonces vos veías, hay cada publicidad muy graciosa de la época, vinculada a la mujer, a las pastas, bueno, hay muchas cosas muy interesantes para ver en esa época, para describir el mensaje sociológico, ¿no? Porque la realidad es que lo que hacemos comunicación sabemos que estamos transmitiendo la tendencia sociológica del momento. Entonces, después que apareció el control remoto fue el gran desafío. Odiaban el control remoto, lo odiaban. ¿Por qué? Porque el televidente podía elegir, entonces vendía la tanda y cambiábamos, ¿no? Y de repente venía este programa y yo lo cambiaba. Entonces, la televisión fue surgiendo determinados procesos. Después era entretener. Entonces vos veías en un canal de televisión la noticia a determinada hora, a la siesta las mujeres veían la novela o veían a doña Petrona cocinar, entonces estaban entretenidas, a la noche se volvían a informar. Bueno, la generación de contenidos actual busca conmover al consumidor. Busca que el consumidor genere a través de lo que ve una sensación, no importa cuál fuese, enojo, odio, bronca, busca conmover. Y eso es muy importante, porque cada elemento tecnológico, cada evolución de la tecnología que fue apareciendo fue desterrando lo anterior, o sea, desterrando el miedo a lo anterior. El control remoto era la forma de reinventar la publicidad. Entonces los publicistas pensaban, ay, hay control remoto, ahora ¿cómo hacemos? Listo, aparecía el PNT, se metía la publicidad adentro de la novela. Hoy estamos hablando de que las novelas quizás se dejaron de ver en ese horario. Hoy me ha pasado hace poco estar frente a la tele haciendo zapping y con Instagram en simultáneo, ¿no? Y ver un rato del programa que me gusta ver y disfrutar de ese programa, y mientras tanto mirar en el Instagram lo que hizo la Instagramer esta que sigo de Rusia, que me encanta lo que estaba haciendo. La vida de la comunicación, el entretenimiento o el conmover se viralizó en la multiplataforma. Los medios que no entiendan que tienen que ayornarse y evolucionar en esta multiplataforma, sí van a tener un problema, lo que no quiere decir que van a morir. Yo soy una gran defensora de los medios tradicionales, porque en realidad lo que está pasando es que no estamos generando contenidos adecuados para cada plataforma. Entonces, si nosotros sabemos que aparece el control remoto y que la gente va a cambiar en la tanda, inventamos el PNT. Entonces Marcelo Tinelli se comía un alfajor en un momento del programa y ese segmento valía una fortuna, ¿no? Y de repente decíamos, pero a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué la aparición del smartphone tiene que ser el fin de los medios tradicionales? No. Lo que tiene que ser es la evolución de los medios tradicionales. Pensar cómo atrapar al público, generar contenidos, todo está en los contenidos. Si el contenido es atractivo, créanme, les juro que todo lo que se haga, en la plataforma que se haga, va a generar impacto. Piensen inmediatamente en una publicación en vía pública, de la vieja, no de las nuevas de pantallas LED. Piensen en un cartel. ¿Hay en el corto plazo un cartel que les haya quedado grabados? Claro que sí. Si el contenido está bien hecho, les prometo que la plataforma que ustedes elijan va a ser eficiente, va a ser exitosa y va a hablar bien de sus productos. Entonces, el contenido, señoras y señores, es lo más importante de todo. Construir mensajes atractivos, conmovedores, que se adapten a la plataforma que elegimos para comunicar. Muchas personas me preguntan siempre, Caro, ¿y qué? Bueno, me voy a construir un canal de Instagram. Ok. Pero construir un canal de Instagram es lo mismo que abrir un local comercial. Si bien la inversión es menor, porque un community manager, un creativo, bueno, bla, 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 yo los 3 meses que armé mi plataforma de Instagram, no puedo darle de baja. Porque si yo pongo un local comercial, invierto en el arquitecto, en el producto, en la pintura, yo les suelo decir esto a mis clientes no porque los quiera tener atrapados 5 años pagándome un fee mensual, no, sino porque todo necesita tiempo. Entonces, si yo voy a largar una plataforma de Instagram, es como abrir un local comercial. Al tercer día que en el local comercial no entra nadie, a los 3 meses que no entró nadie porque justo hizo frío o por lo que fuese, ¿yo voy a cerrar ese local? No, listo. Esto no funciona, cierro la puerta, bajo la persiana. No, porque invertí cuánta plata. Bueno, con Instagram pasa lo mismo. Yo no puedo levantar mi Instagram porque estoy teniendo lenta generación de contenidos, o porque estoy teniendo menos seguidores de lo que quería, o porque se me están yendo algunos seguidores, o porque no le estoy encontrando la vuelta. No.
La televisión, ¿qué hace? Se reinventa, se reinventa. En una grilla de un programa, de una programación, nosotros podemos encontrar una diversidad de programas, desde la persona que cocina, el programa para los juegos, tenemos contenido para todas las edades, para todos los gustos. Lo mismo pasa con nuestros canales de smartphone, Facebook, Instagram, Twitter. Hay tanta variedad que es muy importante pensar que cuando yo me la juego a hacer un plan de comunicación estratégica, es importante saber que tengo que ir a donde pueda de manera exitosa. No importa qué presupuesto tengo que adaptar mi presupuesto al medio que más le va a quedar bien a mi producto, ¿no? Le quiero hablar a ese nene, quiero imaginar a esa persona que le pego con la bolsa de box. Cuando yo me siento a pensar a quién le estoy vendiendo, a quién le estoy hablando, solo me va a ir saliendo qué canal de comunicación es el adecuado para compartir, para transmitir y para generar mi producto. Entonces, es muy importante pensar que los contenidos, que generar contenidos es fundamental. Es el ABC de todo esto. Ahí están los likes. Conectar. Nuestra era 5.0, la conexión. Y para esto voy a pedir un videito, es un poco largo, ténganle paciencia, pero es lo último, ya con esto terminamos, porque conectar es lo que nosotros venimos a dejar sentado en esta comunicación post-pandemia. Yo armé esta charla pensando en cómo tiene que ser la comunicación post-pandemia, y creo que en esta palabra encontramos, a mi parecer y en mi teoría y en esto que yo construí, el ABC y la identificación de toda esta historia. ¿Te parece, Juan, que lo pongamos? Perfecto. ¿Qué haces acá? Porque está bien, aceptaste la invitación, pero en realidad estoy pensando que es medio extraño que yo te haga una entrevista porque no sé si hay algo que yo me pueda enterar de vos, o sí. Voy a decir que hay cosas tuyas que yo puedo no saber y que... Yo sé todo lo tuyo, ¿no? No, es cierto. Pero digo, las cosas más trascendentes, importantes en mi vida, sí, creo que las sabés. Yo igual no siento que sea, que en mi caso sea así para con todos. No tengo esa sensación. Vos tenés cosas de que yo haya abierto a todos, a las personas más cercanas, por sangre, digo. Sí. Todo lo que me pasó en la vida. Pero te pasaron cosas que yo no sé, digo, cosas fuertes. Sí. Me preocupa un poco la situación. Trascendente, sí. Pero igual es raro como me voy a enterar delante de cámara. Sí, puede ser. Pero tal vez es una buena posibilidad, oportunidad para... Porque lo que pasó, si después alguien lo ve, puede ayudar a que no se repita en otras situaciones, en otras circunstancias. ¿Qué? ¿Te acordás de...? Bueno, no sé si te acordás, no sé, siquiera sé si la conociste. De Flor, de Florencia. Florencia, tu novia. Sí. Sí, claro, me acuerdo. ¿Por qué? ¿Vos sabés cómo nos conocimos y...? No. Ella era enfermera, ¿vos sabías eso? No, sabía que era enfermera, pero no sé cómo se conocieron. Bueno, una vez que tenía ¿te acordás que estaba mal de la mano y que que no podía tocar y que, bueno, una vez estaba con un dolor, pero a un punto que no podía cerrar la mano. Así que no podías tocar la batería, o sea, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo de haber ido a una
guardia traumatológica y que, bueno, que ella estaba ahí, trabajaba en ese lugar. Ahí nos conocimos. Y a partir de ese momento empezamos a tener una relación. Ella ese día me vio, me acompañó para que me viera un médico. Y nos empezamos a ver. Y yo la verdad es que el primer momento en que la vi sentí que algo me había pasado con ella, ¿no? Y me acuerdo que además lo dijiste así. Que me gustaba, sí. Pero al comienzo lo sentía medio inalcanzable. Ella era más grande que yo y... Que no me acuerdo, ¿qué edad tenía? Como 10 años más que yo. 10 años más que yo. ¿Tanto? Sí. Pero vos sabés que a mí me gustaban las veteranas siempre. Sí. Pasado ese episodio quedamos en contacto y yo quedé muy agradecido con ella porque ese día me acompañó. Estaba muy preocupado por lo de la mano, me llevó a ver un tipo de lugar. ¿Cuánto pasó? ¿15 años? ¿Cuánto pasó? ¿Más? No. Y sí, yo tenía 15, ella tenía 25. Bueno, sí, por eso. O sea, en ese momento, más 10 años era una diferencia. 25 años. Pasaron 25. ¿Cuánto? 40. 25. Yo pensé que había sido más grande. Y entonces yo volvía después de esa tarde, noche que se hizo, fue largo, volvía a verla para agradecerle, en realidad no solo para agradecerle, sino para volver a verla y ver si podía, fuera de ese episodio médico, tener un contacto o empezar un contacto, algo. Y efectivamente nos vimos ese día y quedamos en ir a tomar algo. Igual ella sabía, no sé, yo no me acordaba que esa. Pero yo pensé que había sido un tiempo después. O sea, que vos tenías 18, 19, pero era... Nosotros nos vimos ahí ese día con 15 años. O sea, ella sabía que vos tenías 15. Sí, no sabía en el momento. Supongo que cuando llené la ficha y todo, lo supo, qué sé yo, no sé. Pero, bueno, volví y a partir de ese momento empezamos a vernos. Nos encontrábamos, íbamos a tomar algo y yo sentía que cada vez estaba más cerca y cada vez me gustaba más. Y yo sentía que a ella le pasaba lo mismo. Pero todo el tiempo me alejaba a ella. Sentía que no era muy consecuente con lo que realmente le pasaba. Bueno, van por ahí en la edad. No, para mí había otra cosa. Y no sé si 3 años después, pero así estuvimos año y medio. Pero no pasaba nada. No pasaba nada, nos encontrábamos, íbamos a tomar algo, íbamos al cine, hablábamos mucho. Vos un nenito. Sí, hablábamos mucho, había algo que... O sea, no me había pasado nada, nunca con otra persona, con esa intensidad, digo. Y creo que 1 año y medio después, una cosa así, cuando ya no había posibilidad de que no se concretara algo físico entre nosotros. Entendí por qué ella me había alejado así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ella era HIV positiva. ¿En serio me decís? Sí. Y 20 y pico de años atrás hablar de eso era, o sea, decírselo a una persona era... ¿Pero a vos te lo dijo ahí? Sí. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque estaba porque lo iba a resolver con ella, ¿no? Pero mamá, papá lo sabían. No, nadie, vos lo sabés ahora en este momento. Pero perdón, ¿no se lo dijiste a nadie en ningún momento? No, pero tenías que 16 años, 17 años. Y ya en ese momento casi 18, sí. 17. Ay, ¿cómo no lo dijiste? No puedo creer. Pero entendí que eso pasaba. O sea, se estaba alejando. Me alejaba por eso. Hace 25 años hablar de esto era... Si alguien... Creo que lo que le sucedía a todos era que contaba lo que le estaba pasando. Era saber que todo el mundo se le iba a retirar. Pero conmigo no pasó eso. O sea, cuando ella me lo dijo, yo no tuve en ningún momento dudas de que quería
que estuviéramos juntos, quería que empezáramos algo. Pero, perdón, o sea, vos seguiste un tiempo largo después con él. Claro. Vos sabiendo que ella tenía SIDA. Sí. Pero y él con... O sea, Y bueno, pero no fue... Pero vos tenés... No. ¿Y por qué no? Es que Ahí estamos. Bueno, ¿quién no sintió que estaba metido en ese living junto a los hermanos Pauls? Yo no sé, yo siempre que lo veo a este video me imagino que estoy ahí sentada en el plató, escuchando lo que hablan, y me emociono con ellos y me sorprendo con ellos, ¿no? La televisión, ¿no?, tiene estos recursos aprendidos a través de la historia que tienen que ver con el generar esa cuestión de intimidad. Yo amo los programas de entrevistas y estos programas así despojados donde no hay escenografía, no hay nada más que dos personas hablando entre ellas y donde podemos captar los gestos, las miradas, las lágrimas que aparecen en los ojos, el brillo, la calidez, la conversación, ¿no? Nosotros los que hacemos televisión, o los que hicimos alguna vez televisión, manejamos este lenguaje de conectar. Conectar es trasladar la pantalla, es salirnos de esa lucecita que nos marca que estamos hablándole a cada uno de ustedes que están ahí en sus casas, en su compu, ya un poco cansados porque se hizo un poco más larga esta charla. Pero la realidad es que la conexión tiene que ver con eso, con el encontrar la forma de a través de esta pantalla conectar con el otro. La pandemia fue un acelerador de esta aldea global que Marshall McLuhan en algún momento soñó. Porque la realidad es que pudimos conectar a través de las pantallas. Hay familias que se vieron solo a través de las pantallas durante mucho tiempo. Hay personas que se fueron de este plano, de esta tierra, despidiéndose de los suyos con una pantalla. ¡Wow! Si no será importante la pantalla. ¿Por qué renegamos entonces de los smartphones y las pantallas? Las pantallas nos han permitido trasladar las fronteras, nos han permitido darle por fin entidad al concepto de globalización. Les permitió a médicos capacitarse a la distancia, le permitió a un médico de Brasil llamar angustiado a otro médico de Buenos Aires porque tenía una situación que no podía resolver y que quería ayuda. Y se habían conocido en algún congreso presencial que habían hecho alguna vez, ¿no? Congresos de grandes eminencias pudieron darle acceso a gente que era imposible viajar o acceder económicamente. Cursos de prestigiosísimas voces a costos inigualables. Si esto no es democracia de la comunicación, ¿qué es? ¿No? Y en este punto es donde nosotros como emprendedores tenemos que capitalizar esta herramienta, capitalizar esta pandemia, capitalizar este proceso y conectar con nuestra comunidad a través de nuestros productos, conectar con nuestra comunidad a través de los proyectos, conectar entre nosotros y generar cada vez más comunidades que no tengan fronteras, porque la pantalla está y porque podemos compartir. Podemos sentir lo mismo, podemos emocionarnos por algo que estamos viendo a través de una pantalla. Este es el verdadero origen o el verdadero sentido de la comunicación post-pandemia o de esta comunicación 5.0. La realidad es que los escritores científicos de la comunicación no han escrito mucho sobre esto porque está sucediendo, ¿no? Siempre vamos más tarde. Esto está transformándose. No sabemos hacia dónde vamos, pero hoy podemos decir que conectar con el otro nos va a ayudar a generar marcas, a generar conciencia y a hablar mejor. Y esta conexión no se da solamente a nivel de comunicación, también se habla a nivel energético, a nivel de calendario maya, a nivel espiritual. Hay una vuelta a la esencia, a la cueva, a casa, a los valores y a los principios que le dieron origen a la humanidad, ¿no? Y acá, a ver qué pasa acá, que no puedo pasar esto. Conectar.
¿Estamos construyendo comunidad? Es tu pregunta, ¿no? ¿Lo que estás haciendo te permite generar una comunidad? ¿Estás trabajando en generar comunidad o querés solamente más y más seguidores? O más y más clientes, ¿no? Y acá viene mi queridísimo amigo Pikachu. Viene a darles la despedida, a decirles hasta luego. Mira, está con los bracitos así, chao. Los orientales tienen tantas cosas. Ay, se me está acabando la batería, qué suerte, justo al final. Los orientales tienen tantas cosas maravillosas, pero tienen una imaginación. Yo lo conocí a Pikachu en pandemia. Ahí está él todo amarillo y sonriente. Porque lo conocí a través de Alejo, mi hijo, que me contó un poco quién era Pikachu. Pertenece a la saga Pokémon, que son una serie de personajes, que yo un día me senté con Alejo y le dije, Alejo, pero no entiendo, porque este es Pikachu y este es Rayo y este... Me dijo, mamá, 5 años tiene Alejo. El tema es que Pikachu es el otro Pikachu, es el Pikachu del futuro, el mejor Pikachu. Y tiene otros poderes nuevos, pero no perdió los poderes anteriores. Y dije, mirá vos, la comunicación evoluciona como Pikachu. Tiene nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevas tecnologías, la ciencia, la innovación, el pensamiento artificial, pero no deja de lado, bajo ningún punto de vista, los poderes ancestrales, la construcción del mensaje, la generación de contenidos. Todo lo que nosotros veamos en comunicación, si nos detenemos un instante, esto me hace acordar a cuando, como las palabras. Vieron que las palabras se reinventan, la moda se reinventa, la comunicación evoluciona como Pikachu. Siempre acuérdense de esto. Hay una nueva versión, una nueva tecnología, nuevas informaciones, pero la base, el origen, la historia de la comunicación, los medios tradicionales, son fundamentales, son la base. Y si nosotros sabemos trabajar con esa evolución, entender la historia, transformarla y no olvidarnos de que existe, honrar la historia de la comunicación, vamos a tener seguramente mejores resultados a nivel de comunicación intrapersonal con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno, con nuestro contexto, y seguramente este Pikachu que está acá va a seguir evolucionando, y este Instagram, que hasta, si ustedes se fijan, el icono es como la vieja televisión esa que era el círculo redondo, el que decía LB7, anuncia su transmisión. Bueno, Instagram es una evolución de la televisión, pero no perdió sus poderes originales. Tenemos transmisiones en vivo, tenemos videos, tenemos textos, tenemos todo. Los medios tradicionales no mueren, evolucionan, y en esta evolución tenemos que sostener y generar contenidos que respeten el concepto de conectar con nuestra comunidad. Y acá llegamos al final, espero que les haya gustado. ¿Cómo estamos? Perfecto. Bien. Acá terminamos con Perfecto. una frase, acá vamos a terminar con una frase de El Sombrerero, mi tiempo es tu tiempo, dice, porque esto era para las preguntas, que tiene que ver con esto de si somos capaces de atravesar las fronteras, ¿no? ¿Somos capaces de atravesar esta pantalla? ¿Somos capaces de trasladarnos hacia el otro lado? Nunca pierdas la muchosidad. Esta frase del sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas es mi favorita, porque cuantos más cosas podamos hacer, más geniales van a ser nuestros mensajes. Vamos a hacer. Y más geniales vamos a hacer, muy bien. Muchas gracias, Caro.